Bueno, estamos listos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Sin antes, pues, augurarles muchos éxitos en este programa de maestría que hoy comienzan ustedes. En la pantalla tienen la agenda que vamos a trabajar. La bienvenida, es un repaso rápido de la guía didáctica, un repaso rápido del aula virtual, la formación de equipos de trabajo, cómo lo vamos a hacer, y comenzamos con la unidad número 1 para el final de la actividad a hacer la asignación número 1, el primer compromiso que ustedes tendrán que cumplir. Bueno, sí, eso es prácticamente. En cuanto a la primera parte, bienvenida, pues ya ahorita acaban ustedes de participar en el taller, en las conferencias rápidas de bienvenida, donde se les habló a todos, no solamente gerencia de empresas, mención finanzas, sino también industria y gerencia de empresas agrícolas que están iniciando igual que ustedes en el día de hoy. Próximamente iniciarán 2 programas de posgrado más y el programa de doctorado, que ha sido un rotundo éxito, donde ya estamos prácticamente sacando los primeros doctores de nuestra universidad. Eso es algo histórico. Bueno, bienvenidos todos y vamos a dar inicio a nuestra actividad. Voy a desconectar rápidamente esta presentación para montar la guía didáctica. Entonces, un minuto por favor, que voy a desconectar la presentación para arrancar con lo que es la guía didáctica. Un minuto por favor. Mientras se carga la guía didáctica, les informo de que estamos un minuto por favor, no me está cargando la guía didáctica. Voy a chequear qué está pasando. Bueno, el curso hay exactamente 17 personas inscritas, de las cuales 16 están registrados en el aula virtual. Falta que la unidad de nuestra universidad, el Centro de Estudios de Teleinformática, nos registre la última persona, que es el 17, y ayer en la tarde había una persona interesada. No sé si al fin se podría inscribir. De todas maneras, todavía hay oportunidad porque estamos comenzando. Bueno, ahora sí tienen en pantalla la guía didáctica. ¿Qué es una guía didáctica? Una guía didáctica simplemente es un instrumento de orientación a un curso determinado. En el caso nuestro, la maestría de gerencia de empresas y finanzas, en la unidad curricular teoría y práctica gerencial, pues tienen ustedes allí su guía didáctica, y esa guía didáctica contiene un conjunto de elementos muy importantes que ustedes deben de analizar, seguir, estudiar y mirar. No vamos a analizar en detalle toda la guía didáctica, sino tocar algunas cosas más resaltantes. Usted tiene allí lo que es la justificación del por qué esta maestría, por qué esta asignatura, los objetivos tanto generales y específicos de esta asignatura, el sistema didáctico donde están todos los saberes o contenidos esenciales, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ahí está toda esa parte bien especificada. Luego las estrategias metodológicas que vamos a utilizar para llegar a feliz término con la asignatura.
el calendario o cronograma de compromisos, lo tienen ustedes aquí semana a semana, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta semana. Ahí está lo que hay que hacer semana por semana. Y este es un resumen de ese calendario, comenzando hoy con la primera parte, que es el primer encuentro online que tenemos, la bienvenida, el análisis de la guía didáctica, lo que estamos haciendo. Luego vamos a conocer el aula virtual y vamos a discutir sobre los principios básicos de la gerencia, que corresponde a la primera unidad del curso. Al final de la actividad estaremos haciendo, analizando qué es lo que tiene que usted hacer como primer compromiso, primera actividad calificada. Luego está lo que viene el sábado 13, el sábado 20, el sábado 27, el sábado 3 de agosto y el sábado 10 de agosto, que es cuando estaremos finalizando totalmente el curso. Entonces, si alguna duda hay, ¿qué es lo que hay que hacer esta semana? Por favor, recuerde página 7 de la guía didáctica para que lo consulte. Luego viene la estrategia de evaluación, cómo vamos a evaluar, qué porcentaje corresponde a cada parte, ahí lo tienen ustedes en la página número 8. Y luego entonces viene propiamente una descripción más detallada de cada compromiso, de cada asignación, junto con su baremo de calificación, tanto el compromiso 1, compromiso 2, compromiso 3, compromiso 4. Entonces ahí está todo listo para que ustedes lo estudien, lo analicen y bueno, de esto es lo que se trata. Finalmente está una referencias bibliográficas de donde yo he podido tomar algunas cosas importantes, sin dejar de lado de que pueden haber muchas más cosas que nosotros podemos tener en este estudio de esta primera unidad curricular. Entonces, para los dos que no podían estar hoy presentes acá en la actividad, pues la actividad se está grabando. Yo normalmente la grabo, luego la edito, le elimino las cosas que pudieran haber salido mal y queda ya editada, se publica el próximo martes. Para todos, pues está allí la publicación. Ok. Entonces ahora vamos a pasar un minuto, voy a dejar esta presentación para mirar un poco lo que es el aula virtual. Entonces voy a cargar el aula virtual ahora acá. Entonces el aula virtual, ahí está cargando el aula virtual. Vamos a esperar que cargue bien. Ok, esta es el aula virtual del curso. Cada una de las asignaturas que ustedes van a ver a lo largo de su maestría tiene un aula virtual. Y esa aula virtual la administra el docente responsable de la asignatura. En este caso, soy yo el que administro esta aula virtual de teoría y práctica gerencial. Entonces, ¿qué tenemos en esa aula virtual? Vamos a analizarlo. En esa aula virtual tienen ustedes lo siguiente. Caramba, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Tienen una primera parte que son aspectos generales, donde disponen ustedes de la guía didáctica del curso, la cual ustedes la deben de descargar y guardarla en su computadora. La idea es que ustedes creen una carpeta que diga el nombre de la asignatura, en este caso teoría y práctica gerencial, de ser posible una carpeta grande que diga maestría en gerencia, empresa, mención, finanzas, y luego una subcarpeta que tenga cada una de las asignaturas, la van creando en la medida que vayan viendo las asignaturas para que en esa subcarpeta coloquen todos los materiales que ustedes utilicen
y descarguen, por ejemplo, sobre todo la guía didáctica del curso. Entonces aquí está la guía didáctica del curso, ustedes la pueden descargar y disponer de ella para su interés. Hay otras cosas importantes en esta guía didáctica. Y luego entonces viene lo que es el tema 1, que tiene que ver con las organizaciones. Aquí están las láminas que yo estoy utilizando o que voy a utilizar hoy en esta primera sesión online. También ustedes las pueden descargar, las pueden ver allí. Hay otros documentos importantes como la taxonomía de la gestión del conocimiento, que es importante que ustedes también la conozcan, los tipos de organizaciones, cómo se puede definir la misión y visión de una organización y algunos elementos valorativos que se requiere que toda organización los domine, como son los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Luego viene un área que se llama sala de compromiso. A través de este enlace que está aquí, que estoy señalando, ustedes podrán ingresar el primer compromiso que ya pronto tendrán que hacerlo. Si por alguna razón, cualquiera que sea, se les imposibilita acceder a través de esta opción, me lo pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Entonces ya les voy a indicar cuál es mi correo electrónico para que también lo envíen a través del correo electrónico en caso tal de que no puedan hacerlo. Este primer compromiso es un compromiso, un trabajo en equipo. Ustedes se van a organizar en equipos, como ustedes lo prefieran. Luego viene el tema 2, que tiene que ver con el cambio organizacional, un elemento bastante álgido, complicado, que tiene que ver con en ese cambio organizacional lo que es la resistencia al cambio. Entonces ahí están láminas, hay algunos materiales importantes y también está el área de la sala de compromiso donde ustedes van a ingresar el segundo compromiso. Luego viene el tema 3, que es liderazgo. El liderazgo es un tema supremamente importante en las organizaciones. Hay que saber diferenciar entre un líder y un jefe. Entonces, qué características tiene uno, cuáles son las del otro. Bueno, y luego de eso entonces está la sala de compromiso donde ustedes van a agregar o ingresar el trabajo correspondiente a la unidad 3 de liderazgo. La última unidad tiene que ver con un tema muy pertinente para todas las organizaciones, que es el tema de transcomplejidad. El tema de transcomplejidad está acompañado de todo lo que es lo que corresponde a las disciplinas, las multidisciplinas, todo lo que es multidisciplinario e interdisciplinario. Y bueno, es importante que nosotros conozcamos toda esa parte allí. En esa parte también está entonces el compromiso 4, lo que ustedes tendrán que hacer de compromiso 4 y por dónde lo van a ingresar. En forma general, de esto lo que sí les pido de hoy para este fin de semana es que esta guía didáctica, el curso, la extraigan de acá, la bajen, la guarden en su computador, y porque esa es la brújula que va a dirigir el curso. Bueno, muy bien, entonces este es lo que corresponde al aula virtual. Voy a dejar de compartir acá el aula virtual y vuelvo a montar entonces en el curso. Voy a volver a montar la presentación. Un minuto. Ok. Entonces ya estoy montando de nuevo la presentación
De acuerdo a la agenda, entonces ya pasamos al punto 1, el 2, el 3. Los equipos de trabajo ustedes los van a conformar como ustedes lo deseen, equipos máximos de 3 participantes para los distintos trabajos, aunque pudiesen ustedes trabajar una asignación, un compromiso, un equipo, y luego se cambian a otro equipo, eso lo deciden ustedes, o si quieren permanecer con el mismo equipo a lo largo de toda la asignatura. Ok, antes de comenzar con la unidad número 1, entonces doy el derecho de palabra para alguna duda, algo que ustedes quieran plantear, algo que ustedes deseen escribir, indicarme. Está abierto el derecho de palabra. Bueno, parece que todo está bastante claro. Ya tenemos en línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tenemos exactamente 12 personas conectadas. De las 16, pues están conectadas 12. 2 que me mandaron mensaje que no podían estar activos hoy. Serían 14. Bien, entonces nos corresponde ahora iniciar con el punto 5 de la agenda, naturaleza de las organizaciones, que corresponde con la unidad número 1. Entonces vamos a analizar esa parte de la naturaleza de las organizaciones. Allí vamos a comenzar con el punto ¿qué es la gerencia? Entonces, son muchos los investigadores, los autores de distintos libros y artículos científicos que nos tocan el tema de la gerencia. En este caso, la gerencia es el proceso de hacer que las actividades sean terminadas con eficacia y eficiencia, con y a través de otras personas. Las actividades son emprendidas por los gerentes en cumplimiento de sus funciones principales, que son la planificación, la organización, la dirección y el control, funciones principales de la gerencia. Como nos hablan de que tienen que ser hechos con eficacia y eficiencia, miremos qué representan esos términos. En el caso de la eficiencia es la parte vital de la gerencia y es la relación entre los insumos y la producción. Se trata de hacer bien las cosas. Mientras que la eficacia es la acción gerencial que vela porque las actividades se completen. Cuando los gerentes alcanzan la meta de su organización, son eficaces, es hacer las cosas correctas. La eficacia se ocupa de los medios, la eficiencia se ocupa de los medios, en tanto que la eficacia de los fines. Muy bien. Para hacer el cálculo de estos indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad, productividad, que son indicadores que en todos los gerentes lo deben de tener sobre su escritorio, entonces miremos. Eficacia. Se trata del resultado alcanzado multiplicado por 100 sobre el resultado previsto. Esto nos dará un porcentaje que podemos evaluar en función de una tabla de percentiles, de modo que en función del resultado le otorgamos la puntuación del 1 al 5, siendo 1 muy ineficaz y 5 la más alta nota,
que nos habla de ser muy eficaz. Esta es la tabla de perceptibles. Miremos un ejemplo para entenderlo mejor. En esta tabla que está acá, en el lado derecho, se muestra en forma simplificada el análisis de eficacia de un programa sectorial de formación por competencias. El objetivo propuesto después de 4 años era desarrollar competencias laborales y facilitar el acceso al empleo de expertos soldadores en razón del crecimiento en un importante sector industrial de un país. Un minuto, que hay alguien que se quiere unir. Vamos a darle acceso a esa persona. Ok, ya está listo. Entonces, miremos acá. En esa formación de soldadores se plantea un reto para un plazo de 4 años. En el primer año fueron 75 los que se formaron. En el segundo año 80, en el tercer año 85 y en el cuarto año 70. Para tener un promedio por año de 77,5 soldadores que se han podido formar. La meta en este proyecto era formar 90 soldadores para 4 años. Por lo tanto, esto era lo que se denomina el resultado previsto, 90 soldadores. Y el resultado alcanzado fue 77,5. Entonces, cuando dividimos 77,5, es decir, aplicamos esta fórmula que está aquí arriba, dividido entre 90 y multiplicado por 100, eso nos da 86,11% de eficacia. Si nosotros nos vamos a la tabla de perceptiles, 86 es un número que es mayor a 80. Por lo tanto, la calificación en el proyecto se denomina que fuimos muy eficaces. Eso es lo que representa la eficacia. Fíjense que la eficacia lo que entonces está tratando es cumplimiento de metas. Se cumplió la meta, listo. No se preocupa si se gastaron más insumos de los previstos o menos insumos, si salió muy costoso o menos costoso. No, aquí no se trata de eso. Aquí lo que se trata es si se cumplió o no se cumplió con la meta. Entonces, por eso se le llama eficacia. Mientras que la eficiencia sí ya toma en cuenta todas esas cosas. Vamos entonces a mirar el caso de la eficiencia. Fíjense bien que es el resultado alcanzado dividido entre el costo real, lo que realmente costó esos resultados, multiplicado por el tiempo invertido, dividido entre el resultado esperado entre el costo estimado por el tiempo previsto. Todo esto, resultado, lo multiplicamos por 100 y nos da la eficiencia. Entonces la eficiencia analiza el volumen de recursos gastados. Entonces aquí sí ya tomamos en cuenta los recursos, lo que se gasta, para alcanzar las metas. Una actividad eficiente hace un uso óptimo de los recursos y por tanto tiene el menor costo posible. En este caso, el análisis del indicador también se hará en virtud de la tabla donde si el resultado es menor a 1, se considera ineficiente. Y si es igual a 1, es eficiente. Y si se supera la unidad, entonces será muy eficiente. Es decir, aquí la tabla de percentiles solamente abarca 3 elementos. Menor a 1, 1 o mayor a 1. En cada caso asignaremos una puntuación a cada horquilla, es decir, a cada caso. Por ejemplo, 5, 3 y 1, de más a menos eficiente. Una manera también de medirlo, la eficiencia, es la producción alcanzada dividido entre los insumos gastados. En esos insumos está lo que se gasta en talento humano, en pagos de distintos tipos, servicios,
en los equipos que se utilizaron, en el tiempo empleado. Todos estos elementos se llevan a una unidad monetaria. Y esa unidad monetaria, entonces igual la producción se lleva a una unidad monetaria y se divide, y ahí entonces yo estoy mirando el resultado de mi eficiencia. Entonces la eficiencia aumenta si hay mayor producción. Entonces si hay mayor producción y se mantiene los mismos insumos, entonces la eficiencia es mayor. Es decir, con la misma cantidad de insumos y aumento de la producción, soy más eficiente. O por el contrario, mantengo la producción, pero reduzco los insumos. Entonces, si mantengo la producción y reduzco los insumos, entonces al dividir, pues voy a tener un resultado mayor en la eficiencia. Esa es otra manera de medirlo. Pero hay que saber transformar todo a las mismas unidades. Por lo general, la unidad recomendada es la unidad monetaria. Entonces, el análisis de la eficiencia se utiliza indicadores de costo-beneficio o de costo-eficiencia. El análisis de costo-beneficio se expresa como una relación entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, y utiliza como unidad de medida el dinero. En general, en este tipo de análisis se busca la relación beneficio-costo mayor a 1, justamente cuando los beneficios son mayores que los costos. Entonces aquí hay otra relación, que es la relación beneficio-costo, que es una relación que utilizan mucho los gerentes, y donde toman en cuenta el valor presente de los beneficios sobre el valor presente de los costos y lo multiplican por 100. Esa relación de beneficio-costo pues es muy importante para efectos de toma de decisiones y orientación de cómo llevo mi empresa. Ok, entonces en los cálculos de los indicadores de eficiencia, eficacia, eficiencia, efectividad y productividad, tienen que ver que dentro del análisis del costo-beneficio se utiliza el indicador conocido como retorno de la inversión. Para medir el rendimiento de las inversiones que realizan las empresas en capacitación. Estos retornos de la inversión, este indicador, más otros indicadores que ustedes podrán estudiar más adelante en otras asignaturas con mayor profundidad, son indicadores supremamente importantes en el campo de la gerencia. Dentro de los costos se incluyen pago a los docentes, salario de los trabajadores, separados de sus funciones mientras atendían el curso, el costo de utilizar las instalaciones y el de los demás insumos identificados. Como beneficio se toman la disminución de accidentes laborales, la reducción de productos imperfectos y la mejora de la productividad. Entonces aquí está esa relación que también es un indicador muy importante en el campo de la gerencia. En resumen, la eficiencia, que es un indicador muy importante, es hacer las cosas bien, es decir, las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia tiene que ver con cómo se hacen las cosas, es decir, cómo yo utilizo realmente los recursos, es decir, si los utilicé bien, si desperdicié mucho material, qué sé yo. Eso tiene que ver con la eficiencia. Mientras que la eficacia es hacer las cosas correctas, es algo más sencillo, es decir, hacer las cosas que mejor conduzcan a la consecución de resultados. La eficacia tiene que ver con qué cosas se hacen, es decir, cumplir con las metas, cumplir con lo que se está previsto en los planes. Eso tiene que ver con la eficacia. Mientras que la efectividad es una relación matemática entre las dos anteriores y se trata de hacer bien las cosas correctas. Es decir, hacer las cosas en forma eficiente y eficaz. Mientras que la efectividad tiene que ver con qué cosas se hacen y con cómo se hacen esas cosas. Esa relación matemática es agarrar el resultado de la eficacia, sumarle la eficiencia y dividirla entre dos. Eso me da un resultado. Y lo voy a dividir entre el valor mayor, bien sea de la eficacia o de la eficiencia. Uno de ellos es mayor.
Entonces lo divido acá y al dividirlo entonces tengo la efectividad. Eso es lo que me dice desde el punto de vista matemático la fórmula para calcular la efectividad. Mientras que la productividad está asociada con otros elementos importantes. La productividad es la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. La productividad es la capacidad que tengo para dar más resultados, más producido, más dinero, más beneficios, etcétera, etcétera, sin tener que aumentar los recursos implicados. Se expresa como una medida para conocer que también un país, una industria, una empresa o una unidad de negocios utiliza sus recursos. Formas de comparar la productividad. Entonces, a través del tiempo. Comparamos diferentes periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, comparamos con el trimestre anterior o con el año anterior lo que estamos produciendo hoy. Entonces ahí podemos decir estamos siendo más productivos que en el lapso anterior. Y a través de otro nos comparamos con la competencia o con los datos del sector al que pertenecemos. Entonces también allí pues estamos mirando la empresa A y yo soy la empresa B. Me comparo con la empresa A porque somos empresas que estamos en la misma línea de producción, hacemos trabajos similares. Entonces por eso podemos compararnos con ellos. Eso es otra forma de verlo. Entonces la productividad para mirar si voy bien o voy mal es compararla con periodos anteriores o compararla con la competencia. Eso me da una visión si voy en camino correcto o si debo hacer ajustes en el camino. También la productividad estará dada por una serie de factores tanto externos como internos. Entonces hay unos aspectos externos y unos aspectos internos. A lo externo, es decir, fuera de la empresa, fuera de la organización, están las medidas de ajuste de la economía, es decir, tiene que ver muchas veces con las medidas gubernamentales, con cosas de ese estilo. Con la disponibilidad de materia prima. Si tengo la materia prima requerida para lo que voy a producir y si hay escasez, entonces como esto es algo que tengo que traerlo de afuera, de otros lugares, eso es un aspecto externo que de alguna manera me va a afectar la productividad, porque si no tengo la materia prima, pues se me dificulta producir. Personal competente, entonces también, afuera yo tengo que buscar personal que esté calificado para hacer un trabajo. En este caso, ese personal es una variable externa que hay que buscarlo de afuera. Las políticas tributarias, entonces los entes gubernamentales normalmente están dictando decisiones tributarias que nos pueden afectar, entonces eso también, esas políticas tributarias yo tengo que tomarlas en cuenta para efectos de la productividad. La infraestructura nacional, es decir, carreteras, aeropuertos y todo lo demás, ¿cómo está eso? Entonces, porque si yo voy a traer una materia prima que está a varios kilómetros de distancia de mi empresa, pero la carretera está en malas condiciones, pues eso me está afectando mi productividad, porque no me va a llegar en el momento oportuno, en el momento que yo la necesite. Y lo otro es la disponibilidad de capital, la posibilidad de préstamos con los bancos, la parte financiera, que también es un elemento importante a tomar en cuenta para efectos de la productividad. Estos son algunos de los elementos más importantes, más resaltantes, externos, que tienen que ver con la productividad. Mientras que a lo interno, entonces tenemos los terrenos o edificaciones que pueda tener la empresa para yo poder realizar mi productividad. Si tengo galpones donde guardar las materias primas, donde puedo guardar los productos, o donde yo puedo recibir y enviar o despachar productos. Los materiales que yo esté utilizando,
la energía eléctrica u otro tipo de energía que se requiera dentro de la empresa, la tengo disponible. Las máquinas y los equipos de trabajo, los recursos humanos, el capital interno, estos son algunos de los elementos también o de los aspectos internos que de alguna manera afectan la productividad. Entonces, en este caso, el ser productivo desde el punto de vista empresarial tiene que ver con estas dos cosas, con los aspectos externos e internos. Y esa productividad es la que el gerente tiene que balancear muy bien, mano izquierda y mano derecha, para poder cumplir cabalmente con eso. Entonces se trata de una estrategia planteada desde la alta dirección, donde se planifica, se dirige, se coordina, se controla, se motiva los productos y servicios. Es decir, el gerente tiene que estar acá en este punto, mirando tanto hacia un lado como hacia el otro lado y colocando en la balanza todos estos elementos para poder decir mi productividad o la productividad de mi empresa está calificada como muy buena, como excelente. Bueno, ahora, ¿cómo podemos ser más productivos? Bueno, ya algo de esto lo había tocado. Reducción de entrada con salida constante, es decir, una tienda de ropa determina qué le es más beneficioso tener 2 vendedores en vez de 3. Pues el nivel de ventas es muy similar. Aquí se puede reducir la entrada, es decir, puedo eliminar, por ejemplo, vendedores para mantener la misma salida. Para esto se tuvo que hacer algo al interior del proceso que me permitiese percatarme que uno de los vendedores no estaba siendo productivo. Entonces ese vendedor sale y al salir esa entrada, entonces yo voy a tener menos gastos, sigo teniendo la misma producción y por lo tanto soy en ese caso más productivo, me está sirviendo más trabajar con, por ejemplo, con 2 vendedores. Lo otro es el incremento de la salida con entrada constante. Entonces la misma tienda de ropa capacita a sus 3 vendedores en técnicas avanzadas de servicio al cliente, lo que permite mejorar el nivel de ventas. Aquí mantuve la entrada constante, es decir, los mismos vendedores, pero aumenté la salida, aumenté las ventas porque con la capacitación me está yendo mejor, a través de un entrenamiento o capacitación de esos vendedores. Nuevamente fue necesario hacer algo al interior del proceso para obtener mejores resultados. Entonces, en esta gráfica conocida por todos ustedes, donde hay un conjunto de entradas que tienen que ver con personal, capital, administración, insumos, materiales, materia prima, se entra en un proceso que es lo que vamos a entender al final como lo que es la productividad, lo que genera. Y esa salida entonces se transforma en bienes y servicios. Entonces ya dije que reducción de entrada con salida constante, ya lo vimos, incremento de salida con entrada constante y medida total de la productividad, tomamos la razón de todos los insumos y toda la producción, y la medida múltiple de productividad toma la razón de uno de los insumos con toda la producción. Entonces aquí simplemente lo que me están diciendo es cómo usted puede ser más productivo, que ya lo expliqué anteriormente con la reducción de entradas con salida constante o el incremento de salida con entrada constante. Todas las empresas deberían de hacer con alguna frecuencia estas mediciones. Y esas mediciones van estudiando estos indicadores de productividad, efectividad, eficacia y eficiencia, conseguiremos los siguientes beneficios para la compañía. Si constantemente estamos evaluando nuestro trabajo,
entonces podemos tener claridad en que el correcto establecimiento de las metas. Si toda la plantilla, por ejemplo, consigue resultados del 100%, quizás sea el momento de ser un poco más ambicioso en cuanto al objetivo de la empresa y viceversa. ¿Qué me quieren decir con esto? Si yo estoy obteniendo resultados de un 100%, de tanto en la productividad como en los otros indicadores, pues es el momento de decir, bueno, estamos súper bien, vamos a ser más ambiciosos, vamos a colocar nuevas metas, vamos a trabajar ahora sobre nuevos productos, nuevos servicios, y vamos a retar un poco nuestro propio trabajo, nuestra propia productividad, planteando los nuevos objetivos. Ese es el correcto establecimiento de metas. Ajuste de costos y tiempos. Estos indicadores nos permiten conocer si el dinero y dedicación invertida en el proceso es realmente el adecuado, lo que contribuye a la elaboración de los presupuestos, el ahorro en gastos y la planificación de recursos humanos. Evaluación del desempeño. Al conocer el grado de efectividad de cada empleado, obtendremos una radiografía sobre su competencia que nos ayudará a diseñar planes de formación, promoción o distribución de incentivos. Sí, cuando nosotros hacemos las evaluaciones de desempeño, estamos conociendo para cada empleado cuál es su desempeño. Es decir, cómo está ese empleado. Y en ese resultado de esa evaluación, pues se toman decisiones si ese empleado requiere más capacitación, requiere más ayuda, tanto en formación como en otros elementos, y entonces pues nos ayuda bastante a nosotros como gerentes a ver dónde están nuestras debilidades con miras a mejorar. Recuerde que la evaluación a lo largo de la historia de que nosotros estamos estudiando, siempre lo hemos visto como algo punitivo. Es decir, no hemos tomado en cuenta la evaluación como algo que me va a permitir analizar dónde estoy, en qué estoy fallando, cuáles son mis debilidades y cómo puedo mejorarlas, que es el verdadero sentido de una evaluación. La evaluación no es para decir tú no sirves y te vas, no, a menos que sea un caso muy extremo, pero no, normalmente la idea es que en esa evaluación del desempeño el empleado pueda conocer muy de cerca en qué él está fallando, porque puede ser que el mismo empleado ni siquiera se ha dado cuenta de esa situación, y en ese caso el gerente tendrá que tener esa radiografía de cada empleado para proceder en consecuencia. Mejora de la competitividad. El hecho de evaluar constantemente el margen entre lo que se espera y lo que se hace provoca que las organizaciones tiendan hacia la mejora continua, convirtiéndose en más competitivas dentro de sus sectores. Ya lo dije entonces, la evaluación estamos buscando mejorar, reducir la falencia, los problemas, las equivocaciones, los errores que podamos cometer en busca de ser más competitivos. Y eso es muy importante dentro de las organizaciones. Esas son ventajas de la medición del desempeño. Muy bien, ahora entremos en el tema ¿qué son las organizaciones? ¿Qué es una organización? Siempre hablamos de que es una empresa o miramos a las empresas como un lugar muy importante para el trabajo, pero ¿qué es una organización? Entonces, desde el campo de la gerencia y o la administración, una organización es un sistema compuesto principalmente por personas, por recursos físicos, por recursos tecnológicos, intangibles como datos, información, conocimiento, que actúan e interactúan entre sí bajo la estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros
de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, las cuales pueden ser fines de lucro o no necesariamente fines de lucro. Pero lo que aquí el punto álgido o clave es que la gerencia o las organizaciones son un sistema. Esta es una palabra clave. Sistema. Entonces, ¿qué representa un sistema? Bueno, un sistema para todas las organizaciones son sistemas abiertos, es decir, sistemas que están recibiendo constantemente información, datos que los están procesando y que generan algún tipo de salida. Eso es en forma general lo que representa la teoría de sistemas. Pero entonces hablar de que una organización es un sistema y que ese sistema lo componen, entre otras cosas, personas, un talento humano calificado, por ejemplo, un conjunto de recursos físicos, por ejemplo, como locales, como estantería, como sillas y mesas y otras cosas que pueden haber dentro de una empresa. Recursos tecnológicos, como por ejemplo computadoras, conexiones a internet y otras cosas más. Recursos intangibles como datos. Los datos, la información y el conocimiento son considerados recursos intangibles, que no son fáciles de medir, pero que están allí. Y esos recursos intangibles pues son muy importantes para las empresas. Ya lo vamos a ver más adelante. La idea es que todos esos recursos interactúan entre sí y bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información, todos esos recursos logren los fines que la organización se ha propuesto. Bueno, en ese sentido, entonces las organizaciones pueden ser organizaciones según sus fines, según su formalidad y según el grado de centralización. En el primer caso, los tipos de organización según sus fines pueden ser organizaciones con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. Fines de lucro son las llamadas empresas que tienen como uno de sus principales fines, no sé si el único, puede ser, generar una determinada ganancia o utilidad para su propietario, para sus accionistas y para todos los que laboran dentro de la empresa. Ahí se está buscando un lucro. Mientras que las organizaciones sin fines de lucro son otra cosa. En este caso se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función dentro de la sociedad, sin pretender una ganancia o utilidad por ello. Ejemplo, el ejército, la iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales. Todo esto son organizaciones que no persiguen lucro, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos conocido a lo largo de muchos años. Y las empresas que sí producen un lucro, una ganancia, son otras, son esas que producen lucro. Ahora bien, según su formalidad, hay organizaciones formales y hay organizaciones informales. Para Chavenato, ¿quién es Chavenato? Chavenato es un investigador que ha generado muchas obras importantes sobre el campo de las organizaciones, sobre el campo de la gerencia, el campo de lo que es los cambios organizacionales, lo que tiene que ver con la motivación. Yo les invito a que investiguen obras de Chavenato porque realmente hay que quitarse el sombrero con este señor. Entonces, la organización formal comprende estructura organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización. Hay rutinas y procedimientos. En fin, todos los aspectos que expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones entre los órganos, cargos,
y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido. Es decir, esas organizaciones formales son la mayoría de las que nosotros conocemos como organizaciones, sobre todo de empresas privadas, aunque también las hay en la parte pública. Pero, ¿qué hay allí? Bueno, hay un gerente, hay un conjunto de departamentos que los unos se comunican con los otros, hay un conjunto de normas y procedimientos que se establecen para el buen funcionamiento de la empresa, hay reglamentos, hay rutinas que se realizan con cierta frecuencia, bueno, hay un conjunto de cargos y hay un manual de cargos y los que ocupan esos cargos, qué es lo que tienen, cuáles son sus funciones, todo eso entonces ayuda a conformar lo que es una organización formal. Mientras que las organizaciones informales consisten en medios no oficiales, pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control, que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. Entonces, aquí estamos hablando de organizaciones informales, son prácticamente aquellas organizaciones que no tienen esta estructuración o de esta manera que sí las tienen las organizaciones formales. Entonces aquí estamos hablando de otra manera de trabajar, organizaciones que no son formales, que son informales. En el caso de las formales, entonces hay la organización lineal, donde existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. Entonces es una organización lineal. Está el jefe, están los superiores y están todos los subordinados. Por otro lado, hay lo que se llama la organización funcional. Aplica el principio funcional o principio de especialización de las funciones. Separa, distingue y especializa. Estas organizaciones funcionales, por lo general uno las ve más en el campo de la salud, una clínica. Entonces en una clínica hay la parte de especialistas en qué, bueno, en una determinada estudio del cuerpo humano. Entonces ahí el especialista, por ejemplo, en vías respiratorias, especialista en vías digestivas, especialista. Entonces esos son organizaciones funcionales. Organización línea staff es el resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y funcional. Es unir estas dos funciones, las dos anteriores, para obtener lo que se llama línea staff, buscando incrementar las ventajas de estos dos tipos de organización y reducir sus desventajas. Y hay otro tipo de organizaciones formales que son los comités. Recibe una variedad de denominaciones, por ejemplo, comités, juntas, consejos, grupos de trabajo. Es decir, no hay una forma uniforme o criterios con respecto a su naturaleza y contenido. Algunos comités desempeñan funciones administrativas, otros funciones técnicas, otros estudian problemas y otros solo dan recomendaciones. Entonces, pero los hay, todos los conocemos, que existen esos comités. Entonces eso también son organizaciones formales. Ahora, toda organización debe tener una identificación, algo así como una ADN. El ADN de las organizaciones, ¿cómo sería? Bueno, es tener una misión y valores que representen ese ADN, que identifican a esa empresa. Es decir, son el ADN o identidad corporativa, lo que da coherencia, autenticidad y originalidad como marca. Entonces, cuando yo estoy claro cuál es la misión de mi empresa, cuál es la misión y cuáles son los valores, pues entonces en ese caso estoy claramente identificado con mi organización, y mi organización tiene una identificación bien puesta que en el campo de la gerencia la llamamos ADN. Para ser un buen gerente debes tener claro como mínimo la misión y la visión.
de tu empresa o de tu organización. Y a partir de ello, hacer crecer tu negocio. La importancia de saber desarrollar correctamente la visión y la misión es fundamental, pues estas nos ayudarán a la creación de nuevas, innovadoras e importantes metas para poder llegar a ser lo que deseamos ser. Entonces, todo gerente, por lo mínimo de estos dos elementos importantes, visión y misión, son claves para que el gerente pueda conducir la empresa hacia buenos derroteros. En el caso de la visión, hay muchos autores que la han definido. Aquí está Friedman, en su obra Negocios Exitosos, que nos habla que la visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de la competitividad. Entonces, es mirar la empresa, cómo voy a ver mi empresa a largo plazo, por ejemplo, dentro de 5 años. Usted se para hoy acá, dice, mi empresa está en esta situación, ¿cómo me gustaría verla dentro de 5 años? Y entonces eso es lo que usted está haciendo, es la visión de la empresa. Por supuesto, eso hay que escribirlo y ya vamos a ver cómo podría ser. Entonces, la visión de una empresa podríamos denominarla como el sueño. Es una declaración de aspiraciones de la empresa a mediano o largo plazo. Es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa más adelante. Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar el estado deseado. Parte de la idea de dibujar en un papel cuál es el momento actual en el que se encuentra tu negocio y luego trata de dibujar la imagen mental futura del mismo. Entonces eso es la visión, un sueño. Es hoy estoy aquí, hoy mi empresa está produciendo esto, esto y esto. ¿Qué aspiro dentro de un tiempo prudencial? Por ejemplo, 5 años. Entonces, esa es la visión. Ahora, ¿cómo podemos nosotros formular o crear una visión? Entonces, si nosotros logramos responder, por ejemplo, a estas 5 preguntas, entonces usted la escribe. ¿Cómo será tu empresa en unos años, en unos 5 años? Usted escribe cómo será, cómo usted cree que puede ser su empresa dentro de 5 años. Entonces usted dice, bueno, mi empresa dentro de 5 años debe estar produciendo tantos productos, debe haber innovado en por lo menos 2 o 3 productos más, qué sé yo, usted escribe todo eso. ¿Cuáles son tus metas a corto, medio y largo plazo? Entonces usted las escribe. Bueno, dentro de 1 año yo espero lograr esto, dentro de 2 años tales, dentro de 5 años tales y tales cosas. ¿Cuáles serán los valores y actitudes claves de la empresa? Esto es muy importante porque los valores en la vida del ser humano son algo supremamente esencial para uno poder desempeñarse cabalmente. Entonces, en esos valores está lo que es la responsabilidad, lo que es el cumplimiento, lo que es el respeto y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué quieres que opinen en un futuro las personas de tu empresa? Bueno, eso lo escribes también. ¿Y qué aspectos para crecer te gustaría conseguir? Entonces, fíjese bien, si usted se sienta con calma y escribe respuesta a estas 5 preguntas, y luego fusiona esas preguntas y le hace una redacción bonita, entonces usted ha logrado ya escribir la visión de su empresa. Aquí lo dice claramente. Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a dar forma a la visión de la organización. Es decir, usted está escribiendo la visión de su organización. Eso es muy importante porque entonces el gerente está claro hacia dónde conduce el barco, qué es lo que realmente él aspira.
Ahora hablamos ya de la visión y vamos a mirar un poco ahora qué es la misión. Entonces, en cuanto a la misión, estamos hablando de otras cosas. Entonces, se identifica con la razón de ser de la empresa y se corresponde con los resultados que persigue con carácter permanente. Es decir, es el trabajo del día a día, esa misión que yo debo estar cumpliendo dentro de la empresa. La misión de cualquier empresa en una economía de libre mercado se concreta en la búsqueda de dos metas generales: beneficio continuado para lograr la supervivencia y ofrecer un producto que cubra una necesidad de la sociedad. En resumen, la misión describe la actividad. Dicha actividad es clave en la organización para el logro de su visión, que son las metas o logros que construyen la razón de ser de la empresa. Se trata de la razón fundamental de un negocio y el objetivo que tiene siempre visto a largo plazo. En resumen, estamos hablando que la misión es ese trabajo de día a día, constante, lo que yo hago todos los días para cumplir las metas. Eso tiene que ver con la misión. En ese sentido, igual como lo vimos para la visión, entonces hay un conjunto de preguntas que uno se debe responder para poder redactar una buena misión. Y aquí están las preguntas para la misión. ¿Qué es lo que quieres ofrecer? ¿Por qué quieres crear este negocio? ¿Cuál es el perfil de usuario que quieres atraer? ¿Qué imagen de negocio quieres comunicar? ¿Qué factores determinan el precio y la calidad de tus productos y o servicios? ¿Qué relación tendrás con tus empleados? ¿Cuál es el aspecto diferenciador que te destaca sobre la competencia? Y finalmente, nuestro negocio puede ser realmente competitivo. Entonces, encontrando la respuesta a estas preguntas y otras que pudiese formularse, por supuesto, podremos ir acercándonos a las razones fundamentales por las que hemos creado este negocio y cuáles son los objetivos que queremos llegar a alcanzar. Entonces, al nosotros tomar esas preguntas, esas respuestas, fusionarlas, darle sentido de buena redacción a todo eso, entonces seguramente allí estamos logrando la misión. No es nada sencillo, pero por allí es como una guía para nosotros hacer o escribir la visión. No coloqué aquí los valores, pero sí vale la pena entender que los valores de una organización son todos aquellos elementos que todos los empleados deben de consustanciarse con ellos, cumplirlos. Por ejemplo, el respeto hacia los demás, la honestidad, la responsabilidad, el cumplimiento de los trabajos, es decir, tiene que ver con responsabilidad. Todos esos son valores que, sumados a la misión y visión, entonces definen a la empresa. Bien, en este sentido, debemos acotar entonces lo que representan las organizaciones inteligentes. Entonces, son definidas como una estructura cuyos componentes funcionan como un todo hacia un mismo objetivo, mediante la aplicación de sistemas, programas, políticas y reglamentos que permitan el avance conjunto y que organizan la división de trabajo y obligaciones. Toda organización puede convertirse en una organización inteligente, ajustando sus metodologías de trabajo y su filosofía empresarial. Las organizaciones inteligentes funcionan generalmente con metodologías de crecimiento profesional, plan de carrera, y suele incluirse ascensos y aumentos salariales estipulados por tiempo de permanencia y también por el cumplimiento de objetivos. Si nosotros
miramos en la línea del tiempo cómo podemos llegar a entendernos como organizaciones inteligentes. Entonces distintos autores lo han trabajado: Petersen, David Gavin, Bo Garat, esta japonesa Ujiro, y este chino Chung Wei. Todas estas personas han trabajado el concepto de organizaciones inteligentes desde su punto de vista. Entonces, algunos lo trabajan pensando solamente en resultados, mientras que otros lo trabajan pensando en la creación y gestión del conocimiento que en las empresas se utiliza. Depende de la visión de cada uno de ellos. En el caso de Petersen tiene un libro que lo denominó La Quinta Disciplina. En él se plantean un conjunto de elementos muy importantes que tienen que ver con las organizaciones inteligentes. Petersen plantea que las organizaciones inteligentes son aquellas capaces de aprender, permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento. Entonces, cuando uno le hablan organizaciones que aprenden, eso como que es difícil de digerirlo. Pero no, son organizaciones que, como están compuestas por personas, por un talento humano calificado, entonces cualquier cambio, cualquier situación que haya, tanto a lo interno como a lo externo, la organización lo absorbe, lo analiza y de inmediato lo traza su estrategia para ese nuevo elemento. Y por eso se le llama organización inteligente, porque acaba de aprender de un nuevo elemento que está surgiendo. No basta con adaptarse y sobrevivir, sino que sobre todo desarrollar la capacidad de crear. La construcción de una organización con auténtica capacidad de aprendizaje y creatividad se basa en el desarrollo de 5 disciplinas. Eso lo dice Petersen. ¿Cuáles son esas disciplinas? Bueno, dominio personal es una, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales y pensamiento sistémico. Esas son las 5 disciplinas que desarrolló Petersen en su libro de La Quinta Disciplina. Entonces él nos dice que una organización inteligente es una organización o empresa que de forma continua y sistemática aborda los procesos necesarios para aprovechar al máximo sus experiencias y aprender de ellas. Lo está diciendo Petersen. En ese sentido, él mismo plantea que las organizaciones inteligentes son organizaciones que observan la realidad y detectan, un minuto por favor, tomar un poquito de agua. Ok, de nuevo, entonces son organizaciones que observan la realidad y detectan las leyes necesarias para entenderla y manejarlas. Todos sus integrantes son elementos valiosos y tienen la capacidad de aportar mucho, ese talento humano. Pueden comprometerse al 100% con la misión de la empresa y asumirla como propia. Desde el conocimiento de sus fortalezas y debilidades, todos pueden tomar decisiones creativas que enriquezcan la visión de la organización. También trabajan en equipo de forma eficiente, creativa, responsable y estableciendo sinergias. La organización se asegura de que de manera continua todas aprendan y desarrollan al máximo su potencial. Entonces, esto es lo que nos habla Petersen en su libro de La Quinta Disciplina sobre lo que son las organizaciones inteligentes. Y en ese sentido, las caracteriza, mismo Petersen, de la siguiente manera. Nos dice: la verdad ante todo, los empleados tienen acceso a los resultados financieros, a las medidas de productividad y a las estrategias organizacionales. Es decir, si todos los empleados están consustanciados con ello,
pues vamos bien en camino hacia lo que es una organización inteligente. Libertad de iniciativa, estimulan las ideas y propuestas entre sus empleados. Estos son los dueños de sus herramientas y de sus creaciones. Equipos liberados promueven el trabajo en equipo, que pueden tomar riesgos, hacer cosas nuevas y ser sinceros con sus superiores en lugar de temerles. Entonces fíjese bien, aquí nos habla del trabajo en equipo. La importancia del trabajo en equipo en todas las organizaciones es fundamental. Y la idea es que desde ese trabajo en equipo uno pueda sincerarse con los superiores en vez de temerles. Igualdad y diversidad. Tienen una fuerza laboral diversa con igualdad de derechos para todos. Entonces eso es algunas de las características que nos habla Petersen en su libro de Quinta Disciplina sobre las organizaciones inteligentes. En esas características nos dice que pueden haber redes voluntarias de aprendizaje. Entonces estimulan el aprendizaje continuo entre sus empleados. Autodirección democrática. Tienen empleados y equipos capaces de autodirigirse basados en los principios democráticos. Gobierno corporativo limitado. La alta gerencia se transforma dejando de ser de tipo monárquico para concentrarse en establecer las reglas y garantizar que se cumplan. Y libertad de comunidad, la democracia corporativa es más fuerte y más sensible que la democracia representativa, que esta última va cambiando cada cierto tiempo, o por ejemplo, cada año, cada 2 años. Ahora sí, entrando entonces ya en detalles de esto de las disciplinas, pues Petersen habló de esas 5 disciplinas: dominio personal, modelo mental, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. Miremos entonces la primera disciplina, que tiene que ver con el dominio personal. Entonces, en este sentido, nos habla Petersen de que consiste en aprender a expandir nuestra capacidad personal para crear los resultados que deseamos y así crear un entorno empresarial que aliente a todos sus integrantes a desarrollarse con miras a la obtención de las metas y propósitos que seleccionen. Es el adecuado manejo de las emociones y razones que impulsan los actos. Aprender a desarrollar y mantener una visión personal sobre su futuro basado en sus valores más significativos. Entonces, eso es el dominio personal. Es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente en nuestra visión. La gente con alto nivel de dominio personal trabaja para alcanzar los resultados que más les importa y lo consigue teniendo un aprendizaje continuo. Es la piedra angular de las organizaciones inteligentes. La disciplina del dominio personal comienza por aclarar las cosas que de veras nos interesan para poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. Entonces, un minuto. Ok. Entonces, esta es la primera disciplina, el dominio personal, el dominio que nosotros debemos tener en lo personal, basado en esa capacitación y en esa preparación, yo diría académica, que las personas pueden tener para enfrentar todo lo que se tiene que enfrentar dentro de una empresa, esos trabajos. Inclusive, es el manejo inclusive de las emociones y de las razones que impulsan a los distintos actos que se puedan hacer. Entonces, en resumen, pues el dominio personal es un arte, es tener dominio sobre lo que nosotros hacemos y las cosas que pudiesen dejarse hacer.
La segunda disciplina tiene que ver con modelos mentales. Cada uno de nosotros tiene que fijarse un modelo mental en nuestra red neuronal. Entonces, en ese sentido, los modelos mentales son aquellas nociones que un individuo tiene sobre sus objetivos e intereses, interpretación individual de una realidad en particular y la adquisición de aptitudes nuevas que facilitan la comprensión de cómo funcionan los modelos mentales en las organizaciones. Entre estas aptitudes se incluyen la reflexión que ayuda a la toma de conciencia y de cómo influyen los modelos mentales en las acciones, y la indagación, que es la manera en que se interactúa con los demás en situaciones complejas. Entonces, el modelo mental es muy importante porque es como una especie de imagen que nosotros colocamos en nuestro cerebro sobre, por ejemplo, un trabajo, sobre lo que es la empresa, sobre lo que queremos verla. Todo ese modelo mental es muy importante. Aquí estas imágenes son elocuentes para visualizar algunos modelos mentales. Por ejemplo, este gato se cree león. Esta persona que trabaja en forma serial de una manera para generar su idea, mientras que este trabaja de una manera diferente. En esta imagen, algo interesante, dos personas que están privadas de libertad, están dibujando lo que ellos ven a través de esta ventana o supuesta ventana del lugar donde están presos, vamos a decirlo así, detenidos. Entonces lo que ve son simplemente las rejas, más nada. Mientras que no ve la reja, sino ve más allá y ve el paisaje. Entonces él está pintando el paisaje que él ve al fondo. Es un modelo mental, este es un modelo mental diferente. Entonces, esos modelos mentales que nosotros muchas veces colocamos en nuestra mente para visualizarlo, por ejemplo, en el punto de vista familiar, empresarial, organizacional o de trabajo, pues colocamos esos modelos mentales. Entonces, por ejemplo, si usted tiene hijos, tiene nietos, usted se crea un modelo mental con ellos y cree que dentro de un tiempo determinado usted lo puede estar viendo graduándose en una universidad o qué sé yo, o ejerciendo un trabajo muy, muy bueno, y bueno, qué sé yo, muchos modelos mentales que uno se puede crear. Y si dentro de una empresa, entonces usted ve el modelo mental de la empresa como la posibilidad de que en un futuro usted pueda ser el gerente, sea una persona importante que contribuye a la toma de decisiones dentro de la empresa. Entonces cada uno se crea esos modelos mentales. En la tercera disciplina es la visión compartida, ya hablamos de lo que es la visión. Entonces es la elaboración de un sentido de compromiso grupal acerca del futuro y que procuramos crear, y los principios y lineamientos con los cuales esperamos lograrlo y así contribuir con el desarrollo organizacional. Es una expresión que se deriva del sentido de visión y destinos compartidos de la organización. Estamos hablando de visión, valores, misión, metas. Una percepción colectiva de qué es importante y por qué. Entonces esa es esa visión compartida que nosotros debemos tener sobre nuestra organización y que podemos de alguna manera discutirla, analizarla con nuestros pares de trabajo. La cuarta disciplina pues es el aprendizaje en equipo. Si hay algo importante en la vida de cualquier tipo de trabajo, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental para lograr metas, lograr objetivos, para crecer. Por lo tanto, en ese aprendizaje en equipo es la transformación de las actitudes colectivas para el pensamiento, de modo que los grupos de personas puedan desarrollar una inteligencia y una capacidad mayor que la equivalente a la suma del talento individual de sus miembros. El desarrollo de la capacidad de generar resultados en equipo es importante, una visión compartida y el dominio personal, es decir, las primeras disciplinas.
Entonces, sí, porque el aprendizaje en equipo es algo fundamental. Yo puedo saber una parte del trabajo que estoy realizando, pero otro compañero puede saber otra, y otro otra. Y si nosotros unimos todos esos aprendizajes, pues estamos conformando un aprendizaje en equipo muy importante, muy interesante, que nos ayuda a entender mejor todo ese pensamiento sistémico de la organización y podemos visualizar mejor la organización, verla como un todo, verla funcionando adecuadamente. Y la última disciplina, ya me adelanté un poquito, tiene que ver con el pensamiento sistémico. Es el modo de analizar un lenguaje para describir y comprender las fuerzas e interrelaciones que modelan el comportamiento de los sistemas y nos permiten cambiar los sistemas con más eficacia y actuar en forma más acorde con los procesos del mundo natural y económico. Entonces, cuando uno habla de pensamiento sistémico, está hablando de visualizar la empresa como un todo. Es decir, usted se coloca de un lado y trata de visualizar la empresa como un todo. Y al hacerlo, usted puede detectar dónde hay problemas, dónde hay algún cuello de botella, algo que no está funcionando adecuadamente. Eso es lo que uno podía entender en este caso como pensamiento sistémico. Entonces, por ejemplo, un departamento que tiene que hacer o generar, qué sé yo, algo, un producto o un servicio determinado, pero que eso es lo que se alimenta a otro departamento para poder cumplir con la función que le corresponde. Entonces, si hay un departamento que no lo está haciendo, tiene trancado todo eso ahí, entonces cuando usted visualiza la empresa en forma holística, en forma de sistema, en forma con ese pensamiento sistémico, usted detecta ese problema. Y al detectar ese problema, usted puede ir al grano del problema, ir y actuar directamente sobre el sitio. Y eso es lo que se llama pensamiento sistémico, es visualizar la empresa, verla como un todo, ver todas las interrelaciones que existen entre un departamento y otro. Eso tiene que ver con el pensamiento sistémico. Bien. Ahora bien, las empresas también tienen conocimiento. Pero para entender esto tenemos que mirar los tipos de conocimiento que existen. Entonces hay dos tipos de conocimiento, el explícito y el conocimiento tácito. El explícito está dado a través de planes, procesos, patentes, políticas, manuales. Es decir, si usted llega a trabajar en una empresa y usted no tiene conocimiento de algo, usted puede revisar en los planes de la empresa, en las patentes, en los procesos que ella realiza, en las políticas, en los resultados, y se puede empapar de muchas cosas. Y entonces usted puede decir, bueno, yo ya sé cómo es esta cosa, cómo funciona esto, porque está escrito, está documentado. Ese es el conocimiento explícito. Pero hay un conocimiento que no está documentado y que es difícil documentar, que se denomina conocimiento tácito. Ese conocimiento tácito tiene que ver con la creatividad, las experiencias de las personas, de los que trabajan allí, la intuición, las mismas creencias, la inteligencia emocional. Tienen que ver con las técnicas de cómo se hacen las cosas, el proceso del pensar, de los valores, el coeficiente de confianza. Entonces hay un conjunto de elementos que son claves o son muy importantes para entender este conocimiento tácito. Entonces ese conocimiento tácito lo podemos decir que es el conocimiento que tiene, por ejemplo, un empleado en la realización de un trabajo, pero que ese conocimiento no está escrito. Él domina la técnica de cómo hacerlo, es esto, el que conoce cómo trabajarlo. Pero lo máximo que se puede hacer allí, o que han hecho, es que ese conocimiento es transmitido a otros compañeros de trabajo para que ellos también aprendan y conozcan
de ese conocimiento tácito que ese empleado tiene en su mente, en su red neuronal, y que no ha sido documentado. Entonces, ahí viene un elemento importante porque, o un reto para el gerente. ¿Qué pasa si esa persona que tiene ese conocimiento de cómo hacer determinado trabajo renuncia a la empresa o se va de la empresa y nadie lo ha aprendido, nadie conoce cómo hacer eso? Buscar un talento humano afuera que conozca de ese trabajo no es nada sencillo, es complicado y conseguirlo podría tardar tiempo. Eso puede generar una entropía muy fuerte dentro de la empresa que conduce a una desestabilización de todo lo que es el funcionamiento de la empresa. Entonces, de ahí el reto del gerente es que ese conocimiento tácito lo pueda documentar. ¿Cómo lo puede documentar? Bueno, por ejemplo, grabando videos. Entonces, al grabar un video, entonces esa grabación de video lo tiene, entrevistas personales con esas personas que conocen bien, que nos digan cómo es esto. Entonces, de alguna manera yo voy documentando ese conocimiento tácito y llega el momento en que lo puedo convertir en un conocimiento explícito, que no es tan sencillo, eso no se logra de la noche a la mañana, pero sí puedo ir como reto fundamental es conocer ese conocimiento tácito que tienen muchos empleados que poco comparte con otras personas y que para efectos de una organización es muy importante tenerlo documentado, así como se documentan las patentes, los planes, los procesos, las políticas de la empresa, los manuales, se comparten los resultados, también debería hacerse eso. Entonces, no es fácil, por ejemplo, que usted defina qué es la intuición, cómo logro que una persona haga este trabajo y él lo hace como por el olfato, como creo que es así y lo hace de esta manera y en otra oportunidad le hace de otra forma. Esa intuición no es sencilla documentarla, pero es un reto para el gerente no dejar que pase el tiempo y después los problemas me vengan a complicar la vida. Hay una japonesa, vamos a ver si aquí tengo el nombre, Nonaka Takeuchi. Nonaka Takeuchi nos hizo como una especie de manera en que nosotros podemos pasar el conocimiento tácito al conocimiento explícito o de explícito a tácito. Entonces, la idea es ¿cómo lo hago? Ella considera que eso se puede lograr a través como una especie de espiral, una espiral donde se comienza por un proceso de socialización de ese conocimiento, siendo empático, simpático, tener afinidades, observación, imitación, práctica, distintas formas de socialización de ese conocimiento con mis compañeros de trabajo. Cuando yo logro esa socialización, yo puedo externalización, es decir, ese conocimiento, puedo convertirlo en conocimiento conceptual, explicar mediante metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos, inclusive videos, ese conocimiento. Después paso a una etapa donde se llama combinación. Es el conocimiento de sistemas, procesos electrónicos de datos, integración, es decir, ya estamos hablando de la ayuda de elementos tecnológicos para la adquisición de ese conocimiento, para guardar ese conocimiento. Posteriormente viene la internalización, que es el conocimiento operacional, aprender haciendo manuales, esquemas, videos, todas esas cosas que uno podía aplicar dentro de una empresa para internalizar o interiorizar ese conocimiento. Esta explicación de Nonaka Takeuchi la pueden ustedes conseguir investigando un poco más sobre la gestión del conocimiento planteada por Nonaka Takeuchi. Entonces eso es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de hablar de gestión del conocimiento. Entonces la gestión del conocimiento, ¿qué viene siendo?
Es un sistema facilitador que transfiere experiencias individuales y colectivas. Estas experiencias forman parte del conocimiento del talento humano que trabaja en una organización. El propósito es conseguir que ese conocimiento se convierta en un valor agregado para la empresa y le permita obtener una ventaja competitiva, sostenible y competitiva también sobre las demás, sobre la competencia. La gestión del conocimiento planteada por Nonake y Takeuchi consideran que las organizaciones creadoras de conocimiento asumen tres funciones fundamentales: generar un nuevo conocimiento, difundirlo dentro de la empresa e incorporar los aprendizajes de las nuevas tendencias de mercado, bien sea tecnológicas o de consumo. Entonces, ahí en el aula virtual yo he colocado una hojita, una sola hojita, que se denomina Taxonomía de la Gestión del Conocimiento. Y en ella usted podrá leer alrededor de unas 12 definiciones de gestión del conocimiento. Y es importante entender que toda esa gestión de conocimiento es un proceso, son procesos. Que, por ejemplo, nosotros acá en nuestra universidad también lo aplicamos. Por ejemplo, todas las personas que sacan una maestría, una especialización, un doctorado, tienen que generar un producto. ¿Y ese producto qué es? Un trabajo de grado, una tesis doctoral, una tesina. Es decir, hay un producto. Ahora ese producto no sale de la noche a la mañana. No es algo advenedizo, que cayó y aquí está. No. Es algo que se va desarrollando en el tiempo poco a poco, y donde el autor principal, que en este caso es el participante, es el estudiante del posgrado, que es el que va a dominar la técnica, el que en definitiva sabe lo que está haciendo o conoce hacia dónde va, pues ese señor va a estar orientado por un tutor, por unos profesores, por una persona experta en metodología. Es decir, esa persona no va a estar sola, va a estar acompañada y alguien le va a estar ayudando o orientando en esa investigación. Por lo tanto, ese conocimiento se transformó al final en un trabajo de grado. Trabajo de grado que la persona entrega en el decanato de posgrado y desde allí es evaluado, vamos a pensar que es aprobado, y luego de aprobado, ¿qué hace? Se tiene que grabar eso en algún medio digital, por ejemplo en un CD o en un pendrive, lo que sea, para entregarlo en la biblioteca, en el repositorio institucional. Y en ese repositorio institucional, la biblioteca lo revisa, lo chequea y lo publica. Al publicarlo, entonces queda disponible para que otras personas lo puedan consultar. Y a eso es lo que llamamos gestión de conocimiento. Entonces, una organización debe plantearse la gestión del conocimiento en 3 niveles. Capital intelectual, que estamos hablando para el ejemplo que estoy planteando, ¿de quién? Del participante autor del trabajo, del tutor, de los jurados. Hay un capital intelectual allá que le están ayudando a dar forma a ese trabajo. Y ese capital intelectual es el valor de que las personas saben las técnicas de cómo hacer el trabajo, que orientan. Están las patentes y las marcas registradas. Todo eso es un capital intelectual que al final genera un producto. La cultura organizacional es otro elemento importante dentro de una organización para la gestión del conocimiento. Entonces es el impulso de una cultura organizacional orientada a compartir el conocimiento y trabajo de cooperativa. Entonces aquí estamos hablando de quién, por ejemplo, de las personas que trabajan en biblioteca, de las personas que trabajan en posgrado, de las personas que se encargan de la publicación de su trabajo. Entonces eso es cultura organizacional. Tecnología de la información, que es el otro elemento importante en la gestión del conocimiento.
la implementación de mecanismos que faciliten la generación de acceso al conocimiento que es producido dentro de la organización. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo colocan en una base de datos a las cuales nosotros llamamos repositorio institucional. Y en ese repositorio institucional queda grabado su trabajo. Y generan mecanismos para que quien quiera consultarlo lo pueda hacer a ese repositorio institucional. Eso es tecnología de la información. Bueno, estoy llegando prácticamente al final de la actividad de la análisis de la primera unidad. Aquí está mi correo electrónico, este que está acá. Este también es el correo institucional, pero yo utilizo más este de Gmail. Este es mi número de celular y les pido que ahora que vamos a un ciclo de preguntas, respuestas y preguntas sobre lo que les he hablado en el día de hoy. Entonces, está abierto el derecho de palabra. Cualquier comentario es válido. ¿Qué tal? Buenos días. Profe, una pregunta. Para llevar el conocimiento tácito a explícito, ¿solamente están lo que son los videos y las entrevistas o pueden haber otros mecanismos? Muy buena la pregunta, José. No necesariamente son los videos, es el acercamiento, es la observación de cómo está haciendo el trabajo un experto. Y entonces yo puedo ir tomando notas, puedo ir revisando todos los días cómo lo está haciendo y ir conformando ese conocimiento que es tácito a implícito a través de una documentación determinada. Cuando yo hablo de los videos, pues es la manera más elemental y sencilla de grabar a una persona del trabajo que está haciendo. Y después entonces yo empiezo a escudriñar ese video, a ver qué cosas buenas puedo sacar de allí para documentar. Porque no necesariamente el video me va a dar todo, pero sí cuando yo estoy al lado de la persona, que le estoy preguntando sobre esto otro, entonces la persona me va diciendo, de una manera por supuesto amable, ¿no? Ese puede ser el mecanismo más efectivo para convertir el conocimiento tácito en explícito. Gracias, profe. Muy bien, José. Eladio ha levantado la mano. Adelante, Eladio. Profesor, con respecto al conocimiento tácito, ¿sería también ahí, por ejemplo, en una industria acercarnos a un supervisor y junto con él desarrollar un procedimiento? Sí, por supuesto, claro, muchas veces eso es no necesario, sino casi que obligatorio, ¿no? La consulta constante sobre las personas que tienen más experiencia que nosotros en un trabajo determinado es fundamental para que yo pueda aprender y conocer de cerca de ese trabajo. ¿Algo más, Eladio? Sí, profesor, en caso, por ejemplo, estar en una industria y sucede una entropía en el grupo de trabajo, digamos, la gente empieza quizá ir a hacer trabajo por su cuenta, ¿cierto? Y porque tiene igual otros conocimientos, otra experiencia, y no son capaces de integrarse a trabajar en equipo. ¿Cómo uno debería enfrentar ese tipo de situaciones que se ve en ocasiones en la empresa? Bueno, eso es un reto, realmente es un reto. Los gerentes deben de ser líderes dentro de su empresa. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3.
en la tercera unidad del curso. Si el gerente se convierte más que todo en un jefe y no lidera su equipo de trabajo, pues es un gerente que está conduciendo muy mal la empresa. El trabajo del líder es fundamental para lograr el acercamiento entre todas las personas y que todos puedan remar hacia un mismo objetivo. La idea es que si dejamos esto, como tú lo planteas, con una entropía desbordante, pues no hay nada que hacer. Estamos trabajando en la oscuridad y eso sí es grave. Grave porque cuando hay mucha entropía, pues los procesos se enturbecen y no hay resultados. No podemos decir que todas las empresas son totalmente, todo es totalmente bonito o funciona de manera ideal. No, siempre habrá un pequeño grado de entropía, siempre. Pero la idea es saberlo controlar, saber dirigir esa parte. Igual el caso contrario. El caso contrario es cuando hay personas que por su conocimiento quieren generar nuevas o innovaciones, cosas nuevas, y no son escuchados. Entonces en eso me puedo generar algún tipo de inconveniente que entorpece pues el trabajo de toda la organización. Entonces la idea es minimizar todos esos elementos que pueden entorpecer o desestabilizar la organización. La idea es mantener a todos orientados hacia un mismo fin. Eso es lo que nos interesa en este caso. Bueno, en aras del tiempo, Eladio levantó de nuevo la mano. A ver, Eladio, dígame. Profesor, y por dos cositas, el tema de la entropía, digamos, la situación que hablamos recién, o que comentó, ¿cómo podría medir, cómo se podría medir eso, digamos, en el grupo de trabajo? Y segundo, cuando habló sobre la eficiencia y la efectividad, ¿cierto? Digamos, si se realiza capacitación al personal, ¿cómo puedo valorar si fue eficiente la capacitación? ¿Con qué valor podría ocupar para medir eso? Ok, existen instrumentos de medición ya probados y súper aceptados que se aplican en las empresas para medir eso, para conseguir esos indicadores. Cuestionarios, encuestas, y el elemento más clave, más importante de cualquier investigación es la observación. Entonces, si uno ve, por ejemplo, que un empleado no está cumpliendo con su trabajo, o que llega tarde siempre, o que siempre tiene una excusa para todo, pues allí las cosas no andan bien. Y es cuando entra ese tacto del gerente para saber muy bien el problema que se le está presentando, que le podría convertirse como una especie de efecto dominó entre todos los demás compañeros de trabajo. Entonces la idea allí es saber actuar sobre el problema, y eso es el trabajo del gerente. Ahora, hay distintos modelos de evaluación de desempeño que inclusive están en estos libros que yo he mencionado, por ejemplo, en el del doctor, se me fue el nombre ahorita, bueno, que tienen modelos de evaluación del desempeño. Y si usted busca a través de internet modelos para evaluación del desempeño, pues se va a conseguir con varios instrumentos que le ayudan a eso.
Entonces, ¿qué tienen esos instrumentos? Bueno, tienen, por ejemplo, preguntas, el empleado fue constante, el empleado cumplió con sus metas asignadas, el empleado fue respetuoso, el empleado fue disciplinado, qué sé yo. Entonces, todos esos elementos que no necesariamente son respuestas de sí o no, sino que podría aplicarse allí como una especie de escala de Likert, donde se evalúa con un puntaje determinado que conduce a un resultado cualitativo. Por ejemplo, el desempeño fue bueno, fue regular, fue excelente, fue malo, sobre la base de los resultados cuantitativos que den esas encuestas, algo parecido a lo que yo coloqué en el primer ejercicio de evaluación de la eficacia, cuando hablábamos de los cargos. Entonces, fíjese que el resultado fue por los alrededores del 80%, y la tabla de percentiles nos hablaba de más del 80%, que era muy bueno. Entonces, eso mismo se puede hacer con el caso de los empleados para evaluar su desempeño. En este caso hay que tener también más cuidado, porque estamos hablando de la parte de capacitación del empleado, y muchos de los problemas que afrontan los empleados en las organizaciones es la falta de capacitación, porque muchas veces las organizaciones no dan oportunidades para que la gente se capacite. Entonces, eso lo vamos a discutir más adelante en otras clases. Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir la presentación. Ajá, Mariana. Dígame, Mariana. Adelante, Mariana Colmenares. En este caso, por ejemplo, como gerente, yo pienso, o sea, entre todo lo que estamos hablando, que como gerente la visión o bueno, no sé si llamarle visión, es la evaluación de estas personas que están al lado de uno también, ¿no? Porque a veces nos quedamos con personas que no nos funcionan, pero tienen un conocimiento, otras veces, no sé, como que tiene mucho que ver cómo seleccionamos a esas personas que están alrededor de nosotros y que van a hacer ese equipo con nosotros para poder ir siendo productivos también, para poder mejorar, para poder llegar a los resultados. No sé si me explico. Sí, la selección de personal es un trabajo bastante delicado para quien le corresponde la decisión de acertar en la contratación de una persona o de ingresar una persona a una empresa. Hoy en día las tecnologías nos han facilitado muchas cosas, y entonces uno puede ver inclusive que anteriormente, para uno seleccionar a una persona a trabajar, una de las primeras características que uno trataba de aplicar era que la persona viviera cerca a la empresa o cercana a la empresa, de tal manera que se le facilitara la movilidad a esa persona a la empresa. Eso hoy en día pues ya no es un elemento importante, porque las tecnologías y el trabajo a distancia, que es un elemento ya prácticamente contemplado por la Organización Nacional del Trabajo y por muchas otras leyes en distintos países, pues permite la contratación de expertos, inclusive minusválidos, para la realización de un trabajo determinado. Eso es un punto importante. Por lo tanto, el jefe de personal, la persona que se encarga de la contratación de una persona para ocupar un cargo determinado, pues tiene que ser muy, muy cuidadoso al seleccionarlo, porque la entrevista que debe hacerle a esa persona debe apuntar a que la persona realmente sirva para la empresa, y no que se convierta más bien en un problema. Entonces, eso es la parte del manejo de personal.
Bueno, voy a dejar de presentar, voy a montar de nuevo la guía didáctica para mirar en qué consiste el trabajo que vamos a hacer. Un minuto, por favor. Ok, allí estoy montando la guía didáctica del curso. ¿Y en qué página me voy a ubicar de esta guía didáctica? Me voy a ubicar justamente en la página 9 de la guía didáctica. La página 9 de la guía didáctica es lo que ustedes tienen ahorita ahí en sus pantallas. ¿En qué consiste? Vamos a mirar un minuto, por favor. Ok. Dice, principio básico de la gerencia. En esta unidad se plantea analizar los principios básicos de la gerencia. Entonces, la idea es, actualice su perfil. Bueno, no, esto no. Voy aquí a esta parte. En esta parte me dice, revise el material de la unidad 1 relacionada con los principios básicos de la gerencia. También vea y analice los videos sugeridos. Elabore una ilustración gráfica o un diagrama que incluya los principios básicos de la gerencia y la gestión del conocimiento. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer como una especie de infografía para colocar en ella los principios básicos de la gerencia. Entonces, ese es el trabajo número 1. ¿Cuál es el baremo de calificación que se tiene? Lo tiene aquí más abajo. Redacción y ortografía vale 3 puntos. El sustento teórico, las líneas, la referencia bibliográfica, todo eso vale 3 puntos. Y el diagrama como tal vale 14. Entonces esos son, estamos hablando de 20 puntos. 20 puntos, entonces, que consiste este primer trabajo, para entregarlo de acuerdo a la misma guía didáctica el próximo sábado 13 de julio. Es cuando ustedes tienen que entregar o enviar el compromiso número 1, que ya lo estamos diciendo de qué se trata. Entonces esa entrega es dentro de 8 días. Lo pueden hacer a través del aula virtual. En el aula virtual veo que la mayoría ya ha ingresado. Ustedes tienen que revisar su correo electrónico. Algunos me dicen que no les ha llegado clave de usuario. Revisen lo que se denomina spam o correos no deseados, que por lo general ahí llega. Yo no envío claves ni usuarios a nadie. Para eso se encarga una unidad de la universidad que se llama el Centro de Estudios de Teleinformática. El Centro de Estudios de Teleinformática genera los usuarios y los claves de cada quien y se los envía a cada quien a su correo electrónico. Es decir, yo mismo no sé los correos, los usuarios y claves de ustedes, ni tengo por qué saberlos. Eso es generado por la Centro de Estudios de Teleinformática y le llega a cada quien. Entonces revisen por favor
En correos no deseados, ahí deben de tener la clave y el usuario para ingresar en el aula virtual. Entonces ahí pueden ustedes ingresar al aula virtual, que ya la vimos hace rato al principio de la clase de hoy. Si por alguna razón, cualquiera que sea, no pueden enviar el trabajo a través del aula virtual, entonces aquí al final de la guía didáctica, perdón, en la guía didáctica, no, en la presentación que acabamos de ver ahorita, al final de la presentación está mi correo electrónico mgarciapor@gmail.com. Ok, voy a dejar de grabar ya, finalizar la grabación.